el poder estar compartiendo con ustedes en estos momentos una meditación que realmente es muy importante. Es una gran responsabilidad el poder asumir la necesidad de entender lo que Cristo hizo allí en la cruz. Nuestro tema de esta noche tiene ese sentido, precisamente. Seguramente muchos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Esas decisiones pueden hacer de que, ¿voy hoy o no a la iglesia? ¿Será necesario que vaya? ¿Me levanto a esta hora? ¿No me levanto? ¿Qué me voy a poner? Todas son decisiones durante nuestra vida. Hice un relato que había un hombre con pocas luces al servicio de un gobernante. Y aquel hombre servía en la corte de aquel gobernante de una manera a su estilo, con poca claridad en las cosas que decía y también en las que hacía. Un día, aquel pobre hombre cometió un error importantísimo y la paga de aquella falta era morir. Pero como hacía tantos años que aquel pobre inútil servía en la corte, el gobernante lo llamó antes de dar sentencia de vida y le ofreció la posibilidad de que él eligiera su muerte. Raro, pero bueno, le dijo: bien, tu falta es grave y vas a morir. ¿Cómo eliges tu muerte? Y aquel hombre pensó un instante y le dijo: señor gobernante, si quiero elegir mi muerte, elijo morir de viejo. ¿Fue la mejor decisión de su vida o no? Prefirió morir de viejo. Entonces, todas las veces tenemos que tener presente de que debemos tomar elecciones que nos ayuden a estar en buena relación para no tener problemas. Dentro de este relato nos hace ver que hay solamente tres posibilidades. Hay una que no la tenemos nosotros, que es la posibilidad de ser el proveedor de la vida. ¿Sí? Eso es potestad divina, eso es un plan del cielo, una decisión de Dios. Pero sí hay dos elecciones que podemos hacer que son muy importantes. Y es aceptar esa vida o rechazarla. Entonces, con esto en mente, quiero que nos elevemos a lo que acabábamos de cantar. ¿Qué imagen había allí en el himno? Una cruz. Había una cruz. ¿Y saben qué? Me quedó faltando de esa imagen una parte. ¿Qué parte le faltó a esa imagen? Le faltaron dos cruces. Es cierto, el himno apunta a mostrarnos a Jesús como el Salvador, como el Redentor. Pero la imagen era incompleta. Incompleta porque
allí se basa nuestra decisión, la que podemos tomar esta noche. Si nosotros vemos esas tres cruces y esas tres decisiones, vamos a ver en primer lugar que para esas tres cruces, ¿qué tenían que haber? Tres personas. Ya sabíamos que una era Cristo. Pero no eran cualquier persona las que estaban allí. ¿Quiénes eran? Dos malhechores, dos malandras, diríamos hoy, dos asesinos, dos personas indeseables a nuestra sociedad. Si en nuestra sociedad hoy lo vemos como algo poco agradable o poco deseable, también en aquel entonces, si la muerte era mucho más condenable que lo que es hoy. Entonces, vamos a hablar de esas dos personas que estaban al lado de Jesús. Los invito a que busquemos allí en Lucas, el capítulo 23, y en el versículo 39, nos dice la palabra de Dios, y uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué dice la palabra de Dios? Le injuriaba, es decir, lo molestaba, le estaba agrediendo a Jesús, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Y qué más? Y a nosotros. Fíjense qué interesante la postura de este hombre. Lo estaba insultando, pero a su vez le decía, dudando de quién era Jesús. Le decía, bueno, a ver, demostranos que podés hacerlo. Aquel hombre realmente no estaba interesado en salvarse. Aquel hombre estaba interesado en eliminar aquella carga por la cual había sido apresado. Esa era su bronca, esa era su malestar. ¿Por qué me agarraron? Posiblemente haya estado robando o haya estado asesinando a otros. ¿Recuerdan los caminos por los que se transitaba? Eran casi tan oscuros como el que nos trae hasta este lugar. Pero allí, tal vez agazapado, mató a alguna persona, alguien lo supo, alguien lo vio, alguien lo delató y fue apresado. Y su bronca estaba en eso. ¿Por qué justo me toca a mí? A ver, si realmente sos quien decís que sos, salvame. Y acá tenemos que reflexionar en un par de cosas. Segunda de Corintios, el capítulo 7, el versículo 10, nos dice que la tristeza del mundo produce muerte. Hoy vemos realmente con tristeza cómo el mundo se está marchitando ante nuestros ojos y vemos el dolor, el sufrimiento, vemos la muerte. En Santiago 1:15 nos dice que el pecado, siendo consumado, queda a luz la muerte. Es decir, no hay muchas posibilidades de zafar de esta situación. Y finalmente el versículo más conocido que tenemos allí en Romanos 6:23, que nos dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Sí? Entonces, fíjense qué
qué tentación para Jesús, una vez más, sentir cómo el ser humano estaba tratando de tentarlo para que obrara en aquel instante. Si nos remontamos al principio, allá en Génesis 3:1, también hubo un acto parecido a este. En Génesis 3:1 nos está hablando de aquella orden que Dios le da a los primeros habitantes del mundo. Dice, de todo árbol pueden comer, pero de este no comerán. Y acá viene algo que nos ayuda a pensar lo importante de nuestras decisiones. Se cuenta que Satanás, ya cansado de tanto hacer daño, decide retirarse, jubilarse. Así que pone en venta todos sus artilugios. Todo lo que había estaba a la venta. Así que vinieron todos los postulantes a Diablito para ver qué podían conseguir. En el centro del salón había algo, un instrumento pero muy pequeñito. Y cuando miraban el precio de aquellos instrumentos, eran casi regalados. Así que uno tuvo la osadía de ir y hablarle y decir, ¿por qué el precio de este, que es el más insignificante, es el más caro? ¿Qué es este instrumento? Y Satanás le respondió, ni más ni menos, eso es ¿qué? La duda. La duda. ¿Qué fue lo que hizo con Eva? ¿Qué le dijo a Eva? Así que el Señor te dijo que iban a morir. ¿El Señor le había dicho que iban a morir? ¿Sí o no? Sí le dijo que iban a morir. ¿Le mintió? No, no le mintió. De hecho, él tomó del fruto de aquel árbol y comió y murió. No. Entonces, allí comenzó en Eva esa disyuntiva. Si comió y no le pasó nada, ¿por qué yo no puedo comer si forma parte de este huerto? Así que Eva rechazó, al igual que aquel ladrón en la cruz, rechazó la posibilidad de ser fiel a Dios. No de pedir su salvación por lo que había hecho, sino que estaba metida en saber por qué se le había negado esa posibilidad. Así que hay elementos dentro de toda este relato de estos días donde Jesús es atrapado, llevado, mal condenado, crucificado. Y vamos a plantear un par de elementos que nos van a ayudar a entender. Dentro de esas decisiones, Dios puede salvar a quienes. Se lo planteo de esta manera. No sé nadar, y eso es real, no sé nadar. Pero supónganse que, sin saber nadar, me tiro a un río. Y me estoy ahogando. Y el Señor me dice, tirándome un salvavidas, prendete el salvavidas que te voy a salvar.
y yo lo rechazo, ¿el Señor puede salvarme? Poder puede. Ahora, no es la decisión de Él, Él me lo está ofreciendo. Él está poniendo ante mí la salvación. Así que no es Dios el que se niega a salvarnos, sino nosotros mismos nos estamos negando esa salvación. ¿Recuerdan ese cuadro que seguramente muchos hemos visto de Jesús tocando a la puerta, donde supuestamente esa puerta es la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros sentimientos? ¿Qué le falta a esa puerta? Le falta el picaporte. ¿Por qué? Simplemente porque Dios no va a forzar algo que nosotros no sentimos o no queremos. Así que, al igual que el ladrón, podemos tener la salvación al lado nuestro. Y cuando digo al lado, es al lado. Estar hablando cara a cara con la salvación. ¿El hecho de venir a la iglesia me salva? ¿El hecho de decir, soy adventista de cuna, me salva? Podemos incluso hasta estar predicando y estar predicando de la salvación. ¿Eso me salva? No. Porque si dentro de mi vida, dentro de mi corazón, no estoy convencido de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo, estoy rechazando al Salvador. Vamos a la otra cruz. Vamos allí a Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, seguían los insultos, seguían los agravios, seguía aquella situación poco feliz, pero uno de ellos se dio cuenta que Jesús era diferente, que era distinto, que no estaba allí ni insultando a los guardias, ni agrediendo a quienes lo estaban torturando. Y es muy probable que, si no los dos, tal vez alguno de ellos lo conociera a Jesús de andar por todos aquellos lugares. Es posible que incluso hasta haya comido dentro de aquel gran milagro de los 5.000 y lo haya escuchado, lo haya visto. ¿Por qué no? Pero lo importante en todo esto es que aquel hombre decidió no ser igual que su compañero. Y el Señor, cuando ve, vamos a ver allí en Lucas 23:40, un versículo, el versículo que sigue al que habíamos leído anteriormente, dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Había alguna diferencia supuestamente entre los tres? Jesús estaba siendo crucificado como un malhechor, así que no había diferencias. ¿Dónde radicaba la diferencia? En la actitud, en quién era cada uno.
aquel hombre reconoce que aquel no era un hombre común. Dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Aquel hombre evidentemente tocado por el Espíritu Santo entiende que aquel hombre que estaba a su lado no era un hombre común. ¿Y cuál fue su actitud? Dice, nosotros, a la verdad, que somos condenados, ¿sí? Justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Evidentemente, él reconoce dos cosas importantes: que era Dios y que no había hecho nada malo. Y fíjense qué actitud diferente al desafío del otro ladrón. El otro le decía, bueno, demostrame que si sos Dios, bajate y bajanos a nosotros. Este que le dice, versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí su corazón se volcó por completo a Dios, aceptando su carga, su culpa, aceptando que era merecedor del castigo que estaba teniendo, pero que no era merecedor de estar en un lugar diferente al que le tocaba vivir. Pero sí le pide a Dios, por favor, cuando vengas, seguramente vas a venir. ¿Y por qué nos suena de que él estaba pensando en que Jesús volvería? Seguramente lo que dijimos al comienzo, él le estaba dando la posibilidad, porque seguramente lo conocía, la posibilidad de seguir junto a Jesús. Entonces Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo. La muerte de ellos era inminente, así que desde aquel momento Jesús le concede a este hombre la salvación. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud ante todo esto? Allí en Juan capítulo 1, el versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense cuánta responsabilidad pone el Señor en nuestras vidas ahora. ¿Le hemos recibido? ¿Sentimos que realmente el Señor está en nuestra vida y nosotros estamos en Él? ¿Le hemos abierto nuestro corazón? A todos los que le recibieron, a los que creen, no a los que hacen, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas veces decimos, sí, somos hijos de Dios. Nuestra hermandad, somos todos hijos de Dios. Sí, fuimos creados por Dios, hechos por Dios. Pero creemos en Él, lo aceptamos como aquel ladrón. Sí, yo soy inmerecedor de esta situación, pero entiendo de que tú tienes el poder de poder restaurarme, de redimirme. Así que por eso le da esa posibilidad. Y finalmente vemos la tercera y última gran cruz. Yo no sé por qué,
si es una idea que surgió en algún pintor o en alguna persona, pero siempre vemos que la cruz de Jesús es más grande. ¿Sí? Está en el medio y es la más alta, es la más larga. Como que el símbolo era demasiado cargado para Jesús. Y realmente aquella cruz podría haber sido igual que las otras. Seguramente era igual que las otras. Pero a quien contenía aquella cruz era la diferencia. En la cruz se representó finalmente el amor de Dios por toda la humanidad. Se le concedió allí, en ese momento, la salvación a todo aquel que aceptara como el ladrón que le dijo: acuérdate de mí. Esa cruz la llamamos la cruz de la redención. ¿Sí? Estamos estudiando durante estos días cómo ser redimidos, cómo ser restaurados en Cristo. ¿Qué es restaurar? Es volver a un estado que de repente no tenemos hace mucho tiempo. Si hablamos de, bueno, vamos a restaurar estos bancos, ¿qué haríamos? Lijarlos, sacarle todo el barniz que tiene, dejarlo madera pura y volverlos a preparar con una mejor calidad. ¿Qué pasa en nuestra vida? No necesitamos una buena lijada que nos pula, que nos limpie de nuestra maldad. Sin ninguna duda que el hecho de ver a esas cruces hoy nos tiene que hacer ver la salvación. Como decía Eddie al principio, seguramente a esta hora Jesús estaría caminando hacia aquel lugar donde tal vez podía encontrarse con una turba. Tal vez iba caminando hacia algún lugar con sus discípulos a orar. Pero sabemos que el Señor tenía un plan, un propósito. Pedro intentó frenar esa posibilidad y el Señor se negó. Los ángeles quisieron ocupar aquel lugar y el Señor no se los permitió. Seguramente Dios mismo, en su gran amor, hubiera querido estar allí para tomar su lugar. Pero era Jesús el que debía asumir esa responsabilidad por su creación. No es algo habitual en nuestro lugar, acá, en nuestras zonas, enviar tarjetas de regalo, lo que llaman los gift cards, ¿sí? Son tarjetas que le podemos mandar a alguna persona con la idea de que esa persona vaya a determinado negocio y compre por un valor que tiene esa tarjeta y pueda quedárselo porque se lo regalaron. Es más o menos como cuando en los casamientos decimos, bueno, hay en tal negocio pueden ir a elegir tal cosa que está pagado. ¿Sí? Algo así sería. El Señor nos está ofreciendo esa tarjeta de regalo. Esa tarjeta tiene una forma. ¿Qué forma tiene? La forma de una cruz. Pero no es una cruz cualquiera, es una cruz que nos está esperando, que nos está invitando a que nuestro corazón lo acepte, a que nuestro corazón
se incline a Él y le pida, le suplique salvación. Recordemos que Jesús no fuerza a nadie, no nos obliga a la salvación, pero sí nos invita. Así que, con esto en mente, me gustaría que podamos entregarle, no porque tengamos este tipo de reuniones una vez por año y decían, bueno, voy a reconsagrar mi vida. En verdad, esto debe ser un asunto de todos los días, de cada instante. El Señor nos está ofreciendo todavía, a pesar de este tiempo que estamos viviendo, la salvación. Todavía estamos viviendo un periodo de cierta tranquilidad, de cierta bonanza, pero nos está abriendo los ojos del momento que estamos viviendo. ¿Quisiéramos nosotros que el sufrimiento que tuvo nuestro Señor sea en vano? Seguramente que no. ¿Qué pasaría si nos tocara a nosotros ocupar ese lugar? Nos gustaría ver cómo la gente se autodestruye, se autoexcluye por lo que estoy haciendo por ellos. Seguramente que no. Y si nuestra vida realmente refleja algo, si nos decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, debemos aceptar esa invitación que nos está haciendo con los brazos abiertos. No es la cruz la que nos salva, ¿sí? No es la cruz. La cruz solamente fue un símbolo. La cruz está vacía, la cruz no existe más. Pero aquel recuerdo del sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros es lo que nos debe llevar a que tomemos conciencia del tiempo que vivimos para poder estar preparados, porque el Señor viene y viene muy pronto. Dios quiera que el Señor nos conceda la alegría y el privilegio de encontrarnos en las mansiones celestiales. Espero que el Señor nos esté acompañando en esta noche y nos permita continuar estudiando durante un par de días más este sacrificio que hizo por cada uno. ¿Sí? Que el Señor nos bendiga.